programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Revelando en este martes 11 de febrero del 2020. Aquí estamos en este programa que auspicia gentilmente para ustedes y para nosotros también Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Gracias como siempre a Marco Antonio Legal, el representante legal de Asofar allí. Después comentamos, Cruzado, además te ha ido estupendo en el fútbol, eres topísimo. Qué bien, me parece muy bien. Pero he de criticar que tu gente, también los de la barra, se han portado más o menos, no más, bien delincuentes. Sí, bien delincuentes, ya. Que serán de la Católica, pero el hábito no hace al monje necesariamente. Ya. Y saludos a Radio Portal y nuestros agradecimientos por mantenernos en este programa que ya dura 3 años y un poco más. Gracias a la Primera de Chile, a la radio de la región de Valparaíso, ubicada en la zona 0 de Valparaíso, pero ahí sigue ella firme nomás. Gracias entonces a Luis Salinas, a Marcelo Cabezas y a nuestro Mario Salazar por permitir esta transmisión. Gracias a REMAX, la oficina inmobiliaria, la agencia de gestión inmobiliaria de la región de Valparaíso, que permite gentilmente que estemos ocupando sus oficinas aquí en 1 Oriente número 25 Viña del Mar. Gestión de ellos que permite que no tengamos necesariamente que ir a Valparaíso con todo lo que nos gusta. Gracias a la gente de REMAX. Si quieres ser tu propio jefe, recurre a REMAX. Los datos en redes sociales como REMAX Marina. Y mis saludos especiales a todos nuestros auditores de aquí, los que se encuentran, a los de Chile, a los que se encuentran en el extranjero, nuestros fieles auditores. Como siempre, a los asturianos y a los madrileños, mi cariño especial a los asturianos. Y como cada martes, junto a Orieta Ramírez, nuestra periodista nacional. Hola, Orieta. Hola, Pilar. Y nuestros saludos también, y como cada martes, a Eugenio Guerrero, nuestro periodista venezolano, pero la verdad es que yo ya la voy a cortar con eso de venezolano. ¿Cómo estás, Pilar? Bien, pues, riéndome. Así es, como siempre. Hola, epa. Riéndote y haciéndonos reír. Sí. No, bien, adiós, gracias. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal la semana pasada? Bien, tranquila en general. Sí. Sí, bueno, estuvo bastante bien. Agitada, pero lo normal en la Fundación por el Progreso, pero súper bien. Ustedes siguen con el trabajo de rigor. Sí, seguimos. Esto ha representado bastantes oportunidades de trabajo. Ya, me imagino. ¿Vieron la ceremonia de los Oscars o has sabido algo de los Oscars? Sí, sí, por supuesto. Ya. ¿Qué se comenta para variar un poquito de conversación? ¿Qué les pareció? No la entrega, sino que los premiados. ¿Alguno venía? A mí me pareció que me parece que se ajustó bastante bien a las expectativas, pero terminó superando la Parasite, que fue esta película que se ganó gran cantidad de premios, les acercaron a su número de nominaciones, pero aparte de eso, que es primera vez que una película extranjera gana el principal galardón de mejor película y a la vez también mejor película internacional. Eso. Entonces yo no la he visto aún, pero me genera curiosidad en ese sentido. Y bueno, que Joaquín Phoenix gana el Oscar como mejor actor, era lo más obvio. Incluso se acercó también como en el momento que Leonardo DiCaprio se gana el Oscar como el Renacido, ya era obvio previamente, pero muy lamentable su discurso hippie. Sí, o sea, increíblemente pasado. Es muy típico Joaquín Phoenix. Sí. Entonces, tiene sus características especiales, pues tiene un tema mental importante. Lo que pasa es que no olvidemos que los Oscars igual es una tribuna bastante importante en lo que tiene que ver con el mundo no solo cinematográfico, sino que también de las artes en general y de lo que tiene que ver con el mundo empresarial que está detrás, invirtiendo importantes sumas en el financiamiento de distintas iniciativas de películas. Entonces, han habido un montón de actores y actrices que han aprovechado su minuto de recepción
digamos, del premio, de la estatuilla, para poder transmitir su mensaje, ya sea en el ámbito del medio ambiente, animalista, con el tema de la violencia hacia las mujeres, sí. Que también fue algo que se posicionó bastante. Sí. Claro, en ese sentido, por supuesto, muy bueno, pero el tema de Joaquín es que él responde a una agenda muy parecida a la de Leonardo DiCaprio, pero en este caso transmitida de una manera quizás un poco, pienso yo, más radical y con una autoridad moral con respecto al veganismo y cómo se debe manejar incluso el consumo humano y el sacrificio que tienen que hacer los humanos, como si fuera una especie de profecía, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refería, y coincido con Oriela, es un espacio cultural, de que cuando las personas aprovechan el galardón, el momento de recepción, bueno, marcan pauta. Para mí lo que me llama la atención del Oscar y en general de los premios de cine en el mundo, o los premios de música, incluso los Nobel de literatura, es que nada es tan así si no fuera por esta tremenda publicidad y dineros, como dices tú, que invierten de los grandes capitales que están tras estos señores. Yo no digo que Parásitos no sea una gran película, que por lo pronto tampoco la he visto, pero dicen los que saben que ha habido películas, una de este mismo director, que la supera con creces. Pero esta se posicionó bien partiendo de Cannes y partiendo de algún festival incluso que va mucho más allá, y por un tema de lo que es Surcorea y la forma de presentar a Surcorea en el mundo. Entonces, igual que otras películas, yo no sé si los premiados son los mejores en su ámbito, ¿te fijas? Pero claro, la publicidad es tan grande, es como cuando el tema de Daniela Vega, de la actriz chilena, fue tanto la campaña publicitaria, era el momento apropiado, como decía ahorita antes, por el tema de las mujeres, el Me Too. Entonces, ¿es realmente la mejor película? No lo sabemos, la campaña publicitaria, y ahí vemos la importancia de la publicidad en sus diferentes ámbitos, es muy grande. Bueno, la crítica de cine apuntaba que iba a ganar 1917 o Jojo Rabbit. Esas eran las dos como preferidas en el contexto y en el análisis de la premiación de la principal película. Por eso fue sorpresivo lo de Jojo Rabbit, lo de Parasite, aunque sí en películas internacionales como que se posicionaba como una de las mejores, incluso por encima de la que protagonizó Antonio Banderas. Yo de eso me alegro, porque si hubiese ganado la película de Almodóvar, Dolor y Gloria, nadie nos habría votado nunca más. Almodóvar y Banderas y la Penélope Cruz, que tienen un discurso de izquierda recalcitrante contra el capitalismo bien del capitalismo, y son los mayores capitalistas, que eso es lo que yo nunca podré entender. No se trata que hayan en una choza, pues, pero claro, con el vestido de Christian Dior y el otro con el traje Ferragamo, o sea, por favor, y la gente se la cree. O sea, yo, por eso, fíjate, de mala leche, me alegro que haya ganado la coreana, que por descarte, pero además Antonio Banderas, para mi gusto, tampoco es tan buen actor. Él empezó en Hollywood gracias a que se unió a la Melanie Griffith, ahí empezó su ascenso. Hasta ese minuto Antonio Banderas era el marido de una española que se llama Ana Lessa, que era nadie, que no hablaba ni inglés por lo pronto, pero le echó el ojo a la Melanie y empezó a subir como la espuma. ¿Gracias a quién? A la Melanie Griffith, que es como de Hollywood. Bueno, ya, a ver películas. Chicos, saliendo del cine y vamos al cine que tenemos en Chile, a lo que pasa por aquí. ¿Qué les parece? ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué sugieren? CADEM, el virus, hablando del coronavirus. El coronavirus. Mira, a mí me gustaría partir, como todas las semanas, por la fotografía que hay en el tema de la legitimidad y cómo están evaluados el presidente, estas instituciones políticas. No tanto porque es una fotografía fidedigna, pero se acerca mucho a la opinión, es como una especie de termómetro que le permite como vislumbrar los futuros escenarios, pero también por sus datos graves, ¿no? En términos de que si bien la encuesta CADEM no discrepa mucho de la anterior respecto a las preguntas y a lo que evalúa, por otro lado termina constatando lo grave que está no solamente la aprobación del presidente, porque la desaprobación subió 2 puntos, se posicionó en 84% y la aprobación llegó apenas un 9%, ¿no? Es el tema de la institucionalidad política, también las expectativas económicas y la percepción económica que existe en la ciudadanía respecto al tema de Chile, y cómo eso podríamos decir, se vincula con
lo que las personas piensan que son las razones fundamentales de por qué la economía está ralentizada, está acelerado y se proyecta no de manera crítica, pero sí de mala manera para el primer trimestre y podríamos decir el primer semestre del año. Entonces, para iniciar, el 43% de los encuestados en esta encuesta académica piensa que la repercusión en el tema económico parte del descontento del descontento social y las desigualdades. Pero curioso, el 21% de los encuestados me parece que apunta hacia el elemento central, que dice que cree que es la violencia y la falta de orden público lo que ha generado este nivel de incertidumbre que repercute en el contexto económico. Y básicamente es así. Cuando uno ve la inflación de enero, por ejemplo, que ascendió a un 0,6%, una inflación tan grande en un mes que solamente en 1998 es parecida, por ejemplo, es uno de los casos. No solamente eso, sino el aumento de la deuda pública, el aumento del déficit fiscal, además la contracción del precio del cobre. O sea, hay un escenario, no solamente el internacional, sino el local, que apunta más bien a este 21% que opina que la falta de orden público y la violencia son los principales problemas que repercuten en el área económica, ¿no? Y nosotros vemos este termómetro también cuando lo vinculamos con las instituciones políticas, cómo están las instituciones políticas hoy en día evaluadas. Y cuando vemos quiénes son los promotores de la violencia, o que la justifican por otro lado, o que en cierto sentido la condenan a medias, o sea, de una manera bastante superficial e hipócrita, nosotros vemos que estas personas tienen cada vez menos apoyo. Por ejemplo, cuando uno va al análisis institucional que hace la encuesta, vemos que el Frente Amplio sigue teniendo apenas un 15% de aprobación, pero la oposición, donde está la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD y Radicales, apenas tiene un 9%, bajó 4 puntos respecto de la semana anterior, y el Partido Comunista tiene apenas un 9%. ¿Okay? Entonces, cuando uno ve la vinculación entre esto y lo que es el escenario constituyente, y voy al siguiente dato, fíjense que las personas que están por el apruebo disminuyó en 5 puntos en esta encuesta. Antes estaba en un 72%, ahora está en un 67%. Y las personas que apoyan el rechazo, que van por el rechazo, subió 5 puntos. ¿Okay? Estaba en un 22%, ahora está en un 27%. Y si esto nosotros lo vinculamos a lo que opina la gente con respecto a la violencia política, cobra sentido. O sea, hay más personas que van para el rechazo en términos de cómo suben porcentualmente, debido a que una violencia política está interfiriendo en el escenario económico y que parte de esa clase política que suscribe la violencia y que va hacia un proceso muchísimo más radical de hoja en blanco, de refundación del Estado, son los que tienen menos aprobación de la propia ciudadanía. Entonces me parece que estos datos, dándole la lectura correcta, son bastante interesantes en el escenario de Chile y cómo se va a seguir proyectando si la violencia aumenta en términos de las personas que van por el rechazo. Porque una bajada de 5 puntos significativa, estando a 90 días casi del plebiscito. Por ahí, no, estamos a 75 días, algo por el estilo. Okay. Un conocido, 26, sí, hay un conocido mío que lleva la cuenta, 40 días, 70 y algo días para rechazo. ¿Orieta? Bueno, los datos que entrega Eugenio son bastante ilustrativos y que efectivamente la gracia que tiene la encuesta académica recoge el pulso semana a semana, digamos, y si uno revisa y entiende cómo se va comportando el escenario, la verdad es que no se ve que haya una mejoría en cuanto a que se expresan de manera positiva los resultados. En enero salió también la encuesta CEP, que también es bastante ilustrativa y también daba cuenta de cómo la clase política adscrita al Congreso, a los partidos políticos, está bajo el 3%, Congreso 3% y sí, los partidos políticos 2%. Ahora, si uno, y el gobierno un 6%, y si uno hace un análisis bastante simple, en donde el margen de error de la encuesta es del 3%, quiere decir que en términos de confiabilidad de las instituciones adscritas a la política, prácticamente nadie les cree.
Y ahí se producía esa paradoja en donde políticos de oposición, de la izquierda dura, hablemos de Carmen Herbst, principalmente una mujer bastante dura e intransigente en su postura, ella hacía un emplazamiento al gobierno de Sebastián Piñera a dar un paso al costado y renunciar, en circunstancias que ellos, por el porcentaje que tenían, no tenían ni siquiera representatividad para poder hacer ese llamado. Entonces, se produce esta paradoja en que se ve que el tema de la violencia y el tema del desorden, del caos, genera una incertidumbre que no es una buena antesala para ningún escenario, digamos. Ahora, el tema del plebiscito, efectivamente creo que todos estos escenarios de violencia y de falta de paz social se van a ver reflejados de manera importante en los resultados del plebiscito. Queda todavía estos 70 y algo días y el tema va a seguir dando que hablar, no va a parar. Y el escenario puede ser hasta sorpresivo para lo que muchos creen que efectivamente se da por sentado. Sí, fíjate que en relación con esto que propone, la postura que propone Eugenio, o sea, y la opinión de la gente encuestada, uno se da cuenta cuando ni siquiera andando en la esfera política, sino que en la calle, que efectivamente para la gente de a pie, que es la gente que finalmente los que trabajamos, somos los que hacemos surgir el país de una u otra manera, que no vivimos a costa de nadie, que recibimos un sueldo, que hacemos alguna inversión en lo que tenemos a mano. Para esa gente lo fundamental es precisamente el orden público, el Estado de Derecho, el control de la delincuencia, de la delincuencia común, pero más todavía de la delincuencia esta insurreccional, le digo yo. Para ese tipo de gente eso es vital, y esa gente, sin ser extremista, ni alarmista, ni nada, es gente que no se representa a sí misma trabajando en una condición como la que hoy día existe, que es el desorden, la inseguridad, la falta de certezas, el que tú no sabes estrictamente si vas a volver a tu casa, que hace unos 10 meses alguien te diría, pero qué persona tan extremista. Hoy día es una realidad. Hoy día tú sí piensas que cuando salen tus hijos a la calle, ¿por qué no les va a pasar algo? ¿Por qué si tú tienes un hijo carabinero o un hijo militar no te lo van a matar con una bomba molotov? Eso desgraciadamente que hace tiempo no existía, hoy día desgraciadamente, mejor dicho, sí existe, sí esa es una posibilidad. Y todos sabemos que en un país donde no hay paz social no se puede trabajar, no se puede emprender, no se puede desarrollar nada. Un país sin paz social, sin Estado de Derecho, sin libertad, no puede. No puede surgir, es imposible. La paz social está obligada a imponerla el Estado, que es el que tiene los medios jurídicamente pertinentes para hacerlo. No la puedo imponer yo como una contra que existía en Colombia, ¿no? Eso no se puede, eso ya sería el paroxismo de la locura. Eso tiene que hacerlo el gobierno, el gobierno que sea, cualquiera que sea. Y entonces a la gente, a mí no me extraña que entrevistados por Cabel lo hayan dicho, porque a la gente eso es lo que más le interesa. Cuando tú le preguntas a alguien qué quiere, bueno, yo claro, por supuesto que quiero una buena salud, un buen colegio para los hijos, pero quiero libertad para emprender y quiero certeza, quiero seguridad para ir a todos los sitios. Entonces eso es un tema vital. Y como dice Orieta, y lo apuntaba primero Eugenio, así las cosas no se ve. No hay certeza en cuanto a los resultados del plebiscito. Yo me inclino a pensar que, habiendo situaciones de violencia todos los días en Chile, aunque esté un poco más tranquilo por aquí, por ejemplo, hay situaciones de violencia todos los días. Se quemó un convoy, un tren en Antofagasta. Antofagasta es una cosa, es un desmadre todos los días. Los ataques a la comisaría de Coechuraba, los ataques constantes a un montón de entidades, templos, la Araucanía, que ayer el presidente suspendió las vacaciones para hablar precisamente de ese tema. Esas cuestiones hacen que el resultado del plebiscito, que comillas, el resultado era tan claro cuando partió, no, todo por el apruebo a la nueva constitución, pues no es así. Y hoy día hay mucha gente que dice, sí, esto es lo que vamos a tener. Primero no saber qué votar, porque estrictamente no se sabe qué se va a votar. Y el clima que existe, yo no voto así, apruebo la nueva constitución, que además, como nunca estuvo en nuestros planes, yo votaría rechazo, digo la gente. Y es probable que, y eso
hace que el escenario sea incierto para todos. Y más incierto todavía cuando están todos tan absolutamente desprestigiados. Yo he oído hablar a algunos de izquierda, los que se quedaron en Chile, porque hay muchos que andan turisteando por el extranjero, pero yo escucho hablar a los que se quedaron en Chile, y esta gente en qué país vive. Esta gente, ¿pero dónde está? Si la gente de la calle ni siquiera los apoya. Porque los locos, los insurrectos, los delincuentes insurrectos que andan en la calle, apoyados por los delincuentes habituales, por el narco, ellos tampoco apoyan a esta gente. Pues. Nada, o sea, ni siquiera están pensando que yo voy a apoyar al Frente Amplio. No, ellos están haciendo otra cosa, que es subvertir el orden público porque no encuentran contraparte. Bueno, tan es así lo que dices, que personas como Heraldo Muñoz y como Fernando Atria tienen miedo de que esta desarticulación, esta nómina, esta falta de reglas en el movimiento social, lo que ellos llaman el movimiento social, termine por ser contraproducente a los resultados de la prueba. Porque dicen, bueno, no ha existido una institucionalidad, un liderazgo, ya sea por personas, ya sea por organizaciones, que logre aglutinar de manera coherente este movimiento y con cauce hacia la visión de la prueba, por diversas razones. Y para mí la fundamental es la falta de legitimidad. Y esto hace que tengan miedo. O sea, una persona como Fernando Atria publicando columnas en La Tercera, advirtiendo sobre esto, te dice mucho. Sí. Bueno, un poco hay que ver lo que está sucediendo en general en la izquierda, porque la izquierda se encuentra en una situación bastante compleja porque no tienen una definición común de cómo entienden sus principios, porque de alguna manera una de las cosas que se le ha criticado al PS ha sido precisamente que ha abrazado más bien el neoliberalismo, que se supone que es lo que ellos critican, y por otro lado está toda esta fuga o renuncias masivas que ha vivido el Partido Socialista precisamente criticando esta condescendencia que han tenido con el sistema neoliberal, y que ellos, bueno, lo que buscan es volver a sus postulados antiguos. Entonces, si ellos dentro de un sector de oposición que representa la centroizquierda y la izquierda dura no son capaces de asumir un liderazgo, bueno, ¿qué tipo de gobernabilidad o qué tipo de certeza ofrecerían ellos en términos de una eventual elaboración de una constitución nueva? Ninguna, porque en definitiva siguen siendo caudillos individuales los que quieren tener mayor preponderancia que otros. Por lo tanto, ni siquiera por esa mirada existe una garantía de lo que ellos quieren, que por lo demás nunca fue una de las prioridades de los chilenos, está en el lugar 15, 20 de todas las prioridades. Entonces, finalmente uno termina entendiendo que esta propuesta de idea de tener una nueva constitución es una cosa que responde a un tema ideológico y no a un tema práctico, concreto, que tiene que ver con solucionar temas que afectan de manera inmediata a la sociedad chilena. Sí. Fíjate tú que cuando yo pienso muchas veces en este tiempo que ha transcurrido desde el 18 de octubre para acá hasta ahora, y yo digo, y todo lo que nos han puesto por delante, plebiscito, elegir a los constituyentes o a los asambleístas o como se llama, a los convencionalistas, perdón, a uno y otro, los plazos para elaborar esta nueva constitución, comillas, hojas en blanco, hojas rayadas, digo yo. Esta cuestión es la que nos metieron a los chilenos, probablemente también por responsabilidad de uno. Yo no voy a decir que uno la tenga, yo presumo que la tenemos todos, muchos por indolentes. Digo yo, es como cuando una persona dice, ¿sabes qué? Voy a probar la droga. Y voy a probar la droga y no me importa lo que pase. Total, en una de esas, o sea, en el camino me puedo rehabilitar. Pero esa persona ya se drogó, ya se gastó el dinero en la droga, ya hizo locura, etcétera, etcétera. Y me da la idea que los chilenos en esto, todos, básicamente la clase política, que son los responsables, nos han metido en esta fiesta, en esta orgía, por si pasa. Porque como dice Orieta, la Constitución, salvo para algún ideólogo muy, muy sutil o muy especial, como puede ser Atria y algunos de ellos, la gente, el tema de la Constitución es un tema del que pasaba absolutamente. Sí, claro que Pinochet, la historia, pero no era el tema vital. Para un país subdesarrollado como Chile, el tema constitucional no ha sido nunca el vital. Que se hagan constituciones cada cierto tiempo, evidentemente, porque cambian los signos de los tiempos, hay un golpe militar, hay una revolución, eso sí, pero cambiarla per se yo creo que nadie se lo conoce. Me da la idea que nos metieron en una fiesta interminable, con consecuencias trágicas y de las que ahora sí que nadie sabe cómo salir. Ellos no tienen idea, la izquierda no tiene idea remota de cómo quiere la Constitución,
Porque dice, no, que la hoja en blanco, 500 artículos, pero ¿sabes lo que le vas a poner? No. No. Vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Con una música sugerida por Orieta. Sí, Aretha Franklin. Ya. A Natural Woman. Yes. En Radio Portales de Valparaíso estamos presentando Revelando. Es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Hemos regresado, fantástica la canción Orieta de Aretha Franklin, ¿eh? Muy bonita, sí. Sí, qué linda, que me encantaba esta mujer, ¿eh? Sí. Muy bien, música. Y pensar que fue música resistida en su minuto. Pensar que fue un grupo por su color resistido en Estados Unidos. Y el canto era como casi medio, yo creo que lo encontraba hasta medio tribal. Y hoy día es de la mejor música. Pues, buena elección, ¿eh? Muy buena. Queridos, estuvimos hablando en la primera parte sobre el tema de la academia y la violencia, la percepción de la ciudadanía en orden a qué pasa con lo que siente en cuanto a violencia y desorden público. El tema de los liderazgos que no hay ninguno. No tenemos a nadie, no hay nadie. Y lo que comentaba ahorita, bueno, tú también, Eugenio, acerca del desprestigio de todas las instituciones, de todos los entes relacionados con la vida pública. Fíjate que, claro, la iglesia, ni siquiera la iglesia católica no, ni siquiera otra iglesia ha sido potente en esto. Así es. Tenía sus pecadillos. Sí, pues. Bueno, sí, pues. fíjate que justo hacia estos temas está la encuesta el estudio del Consejo para la Transparencia, ¿Ya? que publica estos datos, pero también lo publica, o sea, en el ámbito nacional, pero también para la región de Valparaíso, ¿ok? ¿Qué publica este estudio? Este estudio lo que hace es estudiar la evaluación de la aprobación que tienen las personas en el relacionamiento con el Estado, ¿no? Entonces hay unos datos bastante que nos pueden llevar a detallar el tema de la deslegitimación de las instituciones políticas y cómo eso ha tenido cierta impronta en el comportamiento ciudadano. Y fíjense, por ejemplo, lo interesante de esto, en el análisis más general, que gran porcentaje de estos encuestados consideran que la corrupción es uno de los temas fundamentales, que la institución más corrupta sería en este caso el Congreso, y que aparte de eso, solo 2 de cada 10 personas confían en el Estado. O sea, en específico, un 23%. Y un 70%, ojo, los datos nacionales coinciden de manera directa con los resultados en Valparaíso, incluso son casi idénticos, ¿no? Un 70% considera que tiene una mala relación con el Estado. O sea, estamos hablando de que el 70% por un lado tiene una mala relación con el Estado, así lo percibe, pero por otro lado, 2 de cada 10 personas no confían en las instituciones públicas que rigen al Estado. Por otro lado, ya en el tema de la corrupción, un 10% de las personas en la región de Valparaíso sostienen que ha tenido que pagar sobornos, por ejemplo. Mira. ¿Y en dónde ha tenido que pagar los sobornos? Grave, ¿no? Un 37% en las municipalidades, un 32% en carabineros y un 12% en el sector de la salud. Son datos muy relevantes, pero aparte de eso hay una disposición a denunciar la corrupción, pero el 79% no sabe cómo denunciar un hecho de corrupción ni dónde hacerlo. Y por otro lado, un 44% considera que a veces es aceptable ofrecer regalos o dinero en las instituciones públicas para lograr favores. Pero no es necesariamente porque aprecien que sea correcto, sino que hay una adaptación al ritmo de la corrupción dentro de las instituciones públicas. Y esto me parece bastante grave porque, lógicamente, una persona que está de acuerdo en pagar un servicio preferiría no pagarlo. Pero ya que es la única opción que existiría, si se le presenta una opción para tener un Estado distinto, lógicamente diría, bueno, me gustaría un Estado distinto porque la corrupción es bastante rechazada por el gran porcentaje. Y por otro lado, otro 44% cree que no están las condiciones necesarias para denunciar la corrupción. ¿Por qué? Porque no lo sienten seguro, porque sienten que pueden ser delatados. Ese tipo de incertidumbre que se le genera a la persona respecto a la corrupción también me parece bastante grave. Y el 16%, que me parece no menor, no confía en ninguna institución.
para denunciar. Eso es en Valparaíso, el 16% y el 24% en el ámbito nacional. El 16% en Valparaíso. Exactamente, el 16% en Valparaíso no confía en ninguna institución para denunciar la corrupción. ¿Valparaíso comuna o Valparaíso En la región de Valparaíso. Sí, cuando les hablo de Valparaíso me refiero a la región, a la quinta región. Entonces, estos datos a mí me parecen bastante relevantes a la hora de abordar que si 2 de cada 10 personas no confían en el Estado, y eso lo cruzamos con los datos de la academia y con lo que han sostenido ustedes respecto a la deslegitimación, entonces estamos frente a un vacío de legitimidad tan peligroso como yo creo que nunca Chile lo ha tenido, por lo menos en los tiempos contemporáneos. ¿Será que, y ese 2% que no confía en nada relacionado El 12. con perdón, 12%, esas 2 de cada 10 personas que no confían en ningún ente estatal, ¿serán ellos los antisistemas? ¿Serán ellos los de la lucha dura? No, ¿No? no creo, o sea, a mí lo que me parece es que en función de las instituciones públicas, por ejemplo, y para eso voy a remitir a los datos de la propia academia, por ejemplo, fíjense que el registro civil tiene un 67% de aprobación, sigue siendo que mayor tiene aprobación, pero cuando nosotros nos vamos a los tribunales de justicia, hay un dato muy parecido, un 21% apenas aprueba los tribunales de justicia. O, por ejemplo, cuando uno se va a la PDI, el 61% confía en la PDI, pero el Carabineros se desplomó a un 34%. Y cuando uno ve instituciones muy técnicas como el Banco Central, sigue con alta aprobación, con 45%, esto según la academia, pero vemos, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional apenas tiene un 22% de aprobación. Entonces, ¿por qué te hago esta relación? Porque yo pienso que más que las personas que suscriben la violencia política, es una percepción de que el Estado no le responde ni en términos de justicia, ni en términos de facilidades para los servicios que presta, ni en la calidad como lo hace. Pero en el tema de la justicia, a ver, la diferencia que hay, por ejemplo, entre registro civil y tribunales de justicia, sí, como decías tú, en relación con el Banco Central, el registro civil es un organismo eminentemente técnico, que entrega documentación, que tú pides por formulario, vas personalmente, pasaportes, certificados, carnet de identidad, que son cuestiones técnicas. Así es. Hay mucha gente atendiendo en el registro civil y es un organismo que estrictamente funciona bien, donde no hay opinión del funcionario, porque yo le voy a pedir a Marco Antonio, vengo a sacar mi carnet, ya sáquese la foto, los datos, punto, no hay opinión. En cambio, en el tema del Poder Judicial, al que no voy a defender por ningún motivo, pero en el tema del Poder Judicial hay una apreciación que es antigua y que dice relación con que cuando tú pierdes un juicio, el tribunal es malo. Claro. Fíjate tú que reiteradamente, por ejemplo, en un caso de familia en que un hombre es obligado a dar alimentos para la mujer y para los hijos, o solo para los hijos, o para los nietos, o para quien sea que sea su alimentario, ese señor, ese hombre en este caso, ese jefe de familia tiene una mala percepción del tribunal. ¿Y por qué? Porque lo condenó a pagar alimentos, que está obligado por ley. Y ahí claro, una percepción ya es negativa. Ahora, y eso ha sido desde hace muchísimo tiempo. Ahora, en el caso del Poder Judicial es que como sí dependemos de la visión que tenga el juez de familia, el personal administrativo, el consejero técnico, que no está basado solamente en una cuestión técnica, no es solamente recibir mi demanda, es opinar. Por eso se produce este problema de que no estoy de acuerdo con. Ahora, eso evidentemente también tiene relación con la mala formación de los profesionales, con su sesgo ideológico, totalmente, y con un tema que yo creo que es nacional, que es la burocracia administrativa, que no pasa en el registro civil, tampoco en el Banco Central, ojo, tampoco en la Tesorería General de la República. ¿Por qué la Tesorería también está bien evaluada? La Tesorería cobra platas y no hacía el servicio de impuestos internos. Así es. Bueno, fíjense que José Ramón Valente, exministro, en una entrevista que le hicieron en La Tercera, reveló un dato fundamental que estaba comentando sobre la burocracia. Resulta que comenta que hay aproximadamente 1.600 regulaciones reemplazarse o simplemente desaparecer, porque son ineficientes, porque lo que hacen es aumentar el tiempo en la disposición del Estado para poder atender ciertos problemas y terminan por truncar el buen funcionamiento de la economía y la institucionalidad en Chile. 1.600, me parece que no es un dato menor.
Bueno, existen, perdona, una serie de normativas que precisamente colisionan entre sí y que hacen que no exista una articulación entre los distintos ministerios, que uno pudiera pensar que los ministerios debieran actuar de manera articulada como una sola fuerza de gestión. Y nos vemos enfrentados a regulaciones que al final del día frenan cualquier tipo de desarrollo que pudiera generarse. Indudablemente que, por ejemplo, el tema de la sequía, nosotros estamos viviendo una mega sequía desde hace un par de años, o sea, un par de décadas, perdón. Pero vemos que no existe un incentivo al desarrollo de tecnología, a la investigación, al desarrollo, para poder implementar tecnologías que apunten a disminuir la cantidad de agua que se utiliza en la agricultura, que es brutal la cantidad de agua que se gasta, porque los agricultores siguen regando como hace 100 años. Sí. Entonces, no hay una política articulada ni que anticipe los escenarios que se puedan dar. No diga, oye, si ya estamos experimentando signos de sequía, bueno, destinemos infraestructura, destinemos tecnología, destinemos recursos para más investigación, etc. Entonces, al final, uno ve que se produce este Chile del siglo XXI, el oasis, como en algún momento Piñera, que después fue preso de sus palabras, digamos, pero de alguna manera se produce esta mirada de posicionamiento, pero resulta que hay un montón de aspectos que no están articulados ni mancomunados y que no empiezan a pasar la cuenta. Así es. Sí, y fíjate que estaba pensando que en el tema de la sequía, que es un problema gravísimo, que hasta el 18 de octubre se conversaba mucho y no se marchaba, pero se gritaba mucho en redes sociales, la sequía. Llegó el 18 de octubre y el tema de la sequía, si no fuera porque estamos ahogándonos, no sería tema ya. Pero en el tema de la sequía, lo que pasa es que creo yo que el tema de implementar políticas de investigación, de desarrollo, de construcción de embalses es una política no popular, o sea, no es una política que te dé votos, que te permita ganar elecciones. A los presidentes de la República en Chile les gusta cortar cintas para inaugurar el embalse, no la primera piedra del embalse, no. Y un centro tecnológico de desarrollo, de investigación, un poco como lo que puede suceder en Israel, que están años luz, pero se puede partir, eso tampoco genera rédito. Entonces, cuando tú le dices a un que vive en el campo y que tiene agua en una zona bien regada, bueno, a mí la verdad que el embalse no me importa nada, así que yo no voy a votar por esa persona, voy a votar por la señora Brieta, que es la que me promete micro para acá. Entonces, es una política que es beneficiosa para el país al futuro, pero no en lo práctico. Y esto lo comenté alguna vez, mi padre, que era pescador y cazador, iba mucho al campo, y hace 50 años llegaba comentando a la casa que cómo era posible que en Chile se perdiera todo el agua. ¿Cómo el agua iba a parar todo al mar? 50 años. Segundo, ¿cómo no era posible que los embalses existieran y que los gobiernos empezaran a construir embalses como sucedió en España en algún minuto? Que hubo que inundar zonas y fue un desprestigio, el tema, incluso cuestiones patrimoniales. Pero eso ha permitido mantener un poco a raya la sequía. Nada. Ni uno. 7 a 11 años se demora la construcción de un embalse. ¿Eso a quién le va a dar voto? ¿Al presidente o al candidato que inaugure, pues? Es que las políticas son cortoplacistas. Sí, pues. Entonces, así las cosas, y eso unido a la burocracia, unido a la lentitud estatal, unida no digo que todos, pero unido a estos funcionarios públicos que están ciertos de que no van a perder su trabajo, que dejan la chaqueta colgada todo el día y van al café, vuelven, chatean un poquito para allá y que hacen poco o nada, todo eso va provocando esta insatisfacción de los ciudadanos, pues. Así es. Ahora, lugares para denunciar hay, pero en ambientes pequeños es complejo. Es complejo denunciar en un pueblo lo que está pasando con las autoridades. Así es. Es complejo porque te da miedo, porque la gente no es muy buena. Pero hay medios para denunciar. Claro, lo que pasa es que un 79% de la muestra no los conoce. Ese es el tema. Lógicamente quienes se benefician de la corrupción no comunicarían cómo ser atrapados, ¿no? Entonces, de repente es hasta conveniente que... La desinformación. Claro. Sí, sin duda alguna. Es una forma de gobierno también. Sí,
¿sí? Es un tema delicado, o sea, yo traigo estos datos hoy porque me parecen bastante relevantes y que si no se termina enunciando en función de mejorar la política desde un sector más sensato que esté dispuesto a los consensos, a la democracia, a la modernización del Estado, entonces vamos a estar perdidos frente a los delirios refundacionales, porque eso es lo que realmente termina operando en la lógica constitucionales e institucionales que se asoman en Chile ahora después de haber avanzado tanto. O sea, el tema, hay muchísimas cosas que se hicieron muy bien y que pocos están dispuestos a defender, porque hay una especie como de complejo. Sí. De complejo de que hicimos las cosas bien, pero no fue suficiente. Entonces, eso, así se plantea. Entonces, en función de ese pasado que no puede modificarse, entonces hay una especie de redención hacia el pesimismo en el presente. Entonces, ese complejo termina paralizando un sector que más bien tiene que defender un legado y que más bien tiene mucho por aportar a las soluciones, porque también ese es otro punto de vista positivo, el hecho de que nosotros tengamos estos datos y que hayamos avanzado hasta este punto también permite vislumbrar que las soluciones pueden buscarse y hallarse, pero siempre y cuando sean defendidas políticamente de manera correcta. Podemos defenderlo en el ámbito técnico, pero si en el ámbito político no se convence a nadie o no se ve necesario o no se sabe vender a la gente, simplemente vamos a tener un poco de apoyo legítimo. Algo hay en las posturas, no sé, más liberales o de derecha, ¿no? Conservadores, que algo, no sé, me da la idea que es como un karma de no defender lo hecho y de, ay, si bien es cierto, no es menos cierto. Aquí pasa eso, y por eso prenden con facilidad esto que comentas tú de los espíritus refundacionales, que además no van a resolver nada. El problema es que yo entendería refundar la República, porque puede ser, ¿no? Ha pasado. Pero refundar la República teniendo presente que los principios bolivarianos, los principios del marxismo, los principios del socialismo radical, es que no resulta. El problema es que no resulta. Yo diría que se puede, pero siempre que te vaya a resultar. Y los ejemplos que tenemos de países donde se ha intentado, donde se ha hecho, han sido desastrosos. No hay ninguno. Y insisto, no es que hay que gente más exagerada, que gente más amarga, no es así, es cosa de ver los resultados de países donde se ha intentado refundar y el asunto no funciona. Así es. No funciona. Yo no sé qué país, en cuál país podríamos hablar de refundación. No, en ninguno. Claro, incluso, y fíjate, yo lo que he visto es que este desprecio y odio no solamente hacia el Estado, sino a la clase política, pero a todo lo que representa el progreso de Chile y su avance social, gran masa que lo apoya son los grupos juveniles secundarios. Por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron una declaración bastante fuerte de Benjamín Carrera, que es dirigente del CONES, el cual dice, bueno, en marzo nosotros vamos a ir con todo y contra todo. Debido a, o sea, la entrevista sale, publicada en el Mercurio del Paraíso, de que hay un desprecio fundamental y sustancial, no solamente por la PSU, sino todo lo que le representa la sociedad actual. Entonces ese odio, ese desprestigio, si no se defienden políticamente los valores democráticos, institucionales, hasta los técnicos, entonces no vamos a tener un soporte emocional que nos permita convencer a las demás personas. Y gran parte de ese fracaso en poder asumir esta carga emocional que tienen los procesos institucionales y convicciones, la vemos en estos jóvenes iracundos que quieren acabar con todo lo que se progresó en función refundacional en clave marxista, porque al final de cuentas es el mismo panfleto que te puede sostener el Partido Comunista y los radicales del Partido Socialista. Entonces es un tema que yo considero que es crítico, porque supuestamente ese es el futuro del país. Lo que pasa es que también se ha dejado ser, porque de alguna manera aparecen muchas declaraciones, como la que señalabas tú, Eugenio, pero por otro lado existe una suerte de silencio, no sé si cómplice, por parte de la centroizquierda, que es más moderada en cierta medida. Estoy hablando de los partidos, no sé, la DC, el PPD, o una fracción del PS que de alguna manera, siendo de izquierda, no han sido capaces de condenar los hechos de violencia de manera tajante, reiterada, y tampoco han sido capaces de transmitir cuál es el camino que ellos proponen como izquierda, centro izquierda, digamos, moderada. Entonces,
cuando tú ves una alianza de la centro-derecha que está aún resolviendo, sobre todo los más liberales, digamos, de aprobar o no, están en proceso de reflexión, pero ves que que permanentemente condenan los hechos de violencia, que optan por el camino de la reforma, del diálogo, y por otro lado ves una centro-izquierda silente, cómplice, y que permite y que no sale a bajar ni a aterrizar, digamos, estos ímpetus anarquistas de ir contra todo y con todo. Finalmente estás dando pie a que muchachos que en realidad no tienen la facción cívica, porque no nos olvidemos que este país no forma a los ciudadanos, finalmente estén contaminados por cualquier tipo de ideología que le parezca simpática o hasta distinta, porque es característica de los jóvenes también el tema de buscar cosas alternativas. Entonces, yo creo que hay una necesidad de parar y de marcar ya la cancha y de hacer el rayado definitivo para que esta cosa no siga avanzando por parte de los más radicales. Pero yo creo que la izquierda más tradicional, la más sensata, a lo mejor la menos extrema, no va a hacer eso. Yo creo que, pese a todo, no va a oponerse a la violencia en forma frontal, no va a decir, salvo algunos, pero son muy pocos personajes y lo dicen en forma personal nomás, a modo individual. Yo creo que no lo van a hacer porque, otra vez, temen restarse votos para las elecciones que existan. Piensa que no les conviene. Esto no les conviene, entonces claro, no están de acuerdo con el cabrito que debe ser hasta como bisnieto mío, un cabro que no debe tener idea de nada, que es un adolescente, o sea, adolece de todo. Pero le concedo el tema aquí, un cabro chico. No van a atacar a este cabro chico, porque tienen miedo que todos esos cabros, que a muchos de ellos ya tienen derecho a voto, 18 años, no les den los votos en el momento en que haya elecciones. Entonces, claro, no les conviene. Y esos también, al igual que el presidente, no están pensando en la patria, están pensando en su alma. Porque si pensaron en la patria, aun cuando tenemos que convivir de izquierdas y derechas, serían capaces de decir, oye, con violencia no se saca nada. O bien, si no quieren dar la prueba de la PSU, no la den, pero no la des tú, tu gente. Deja al resto tranquilo que la dé. Ya habrá momento para modificarla. Si quieres, sé un líder y trata de modificarla. Por la violencia no, porque eso además les juega en contra. Pero aún jugándola en contra, yo insisto, la izquierda más moderada tiene horror a oponerse a estos nuevos aires. Pero si tú sabes que ellos enarbolan las banderas que tienen, ¿de a dónde, por favor? Estaba pensando el otro día, ¿de a dónde la izquierda chilena más recalcitrante protege tanto la homosexualidad? Si nunca la han protegido. Por el contrario, la desprecian en lo más profundo del alma. Son homofóbicos. Totalmente. Para ellos los homosexuales son unos pájaros desviados y perturbados. ¿De dónde protegerlos tanto? ¿Por qué? Votos. El utilitarismo. Sí, no más que eso. Y lo que llama Peña, ahora que estamos hablando de Peña, lo que llama la beatería juvenil. O sea, existe una especie de exagerado afecto por la supuesta pureza que existe en el análisis de los jóvenes, que el que no apunte a suscribir las palabras que dicen simplemente está equivocado. Claro. Entonces nadie se inserta en esa dinámica que es inconveniente en función de lo que ellos ven como mediano plazo de los votos. El tema es que perdieron las convicciones de poder cambiar la opinión pública, porque al final de cuentas el político con buena propaganda, buena estrategia y buen discurso puede hacer que lo que se ve que no es posible, hacerlo posible en términos de la opinión pública. Pero hasta eso se ha perdido en esos términos. O sea, prefiero ir con la corriente, que no me exige tanto trabajo y tanto riesgo, que ir contra esta corriente y mucho menos con unos jóvenes que supuestamente son irreverentes, que están tocando temas sensibles, pero no tanto los temas, el tema lo tocan desde jóvenes hasta viejos. El tema es cómo tocan estos temas y hacia dónde apuntan con estas propuestas delirantes. Sí, claro. Y yo, ya no queda nada para irnos, pero miro a otros países y digo, ¿estarán en la misma discusión? No están en la misma discusión. A mí no me vengan con la historia esta de que lo que pasa en Nicaragua es igual que lo que pasa aquí, o lo que pasa en Barcelona. No es igual. Este es un tema nacional, chileno, algo creo yo. Lo podemos tratar el próximo martes. Un tema intencionado. Yes, miss. Bueno, ha sido un agrado como siempre. Orieta, Eugenio, Marco Aurelio,
Marco Aurelio, me acordé de Marco Aurelio de la película Gladiador. Así es. Por eso te digo Emperador. Emperador romano. O del libro 100 años de soledad. Ah, también, qué bueno, ¿eh? Muy bueno. Bueno, gran libro. Bueno, queridos todos, muchas gracias. Nos veremos la próxima semana. Así Hasta la será. próxima Muchas semana. gracias. Que estén muy bien. Gracias Un a abrazo. todos. Chao, chao.